Los del 21. Hombres en movimiento. En movimiento, en movimiento, en movimiento, en movimiento. Rutas para la paz. Para el cambio climático, no hay vacuna. La advertencia es de Antonio Guterres, secretario general de la ONU en 2020. Él dijo estas palabras para recordarnos que el cambio climático es un problema grave para la humanidad, tanto como la pandemia de COVID-19, por los efectos naturales y económicos que provoca. Sin embargo, hay personas con poder político y económico que minimizan el problema y niegan la existencia del cambio climático. Las mismas opiniones tienen sobre el virus SARS-CoV-2. Sus creencias y sus decisiones están determinadas por su identidad masculina. Por eso Carlos Guida Lesquevicius, doctor en medicina, enfatiza la importancia de incorporar la perspectiva de género en los estudios y las acciones sobre el cambio climático. Bueno, hay diferentes estudios que muestran la incidencia que podría tener, considerar o no al género en los aspectos vinculados al cambio climático, tanto para acentuarlo como para disminuirlo. Lo que nos queda claro es que en la distribución del poder mundial los hombres ocupan la mayoría de los directorios de las grandes empresas, de dirigir las grandes potencias mundiales, la industria armamentista, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay mujeres que van logrando paulatinamente eso, a veces con una característica disruptiva en cuanto a las lógicas del poder y en otras ocasiones replicando en la misma lógica de poder masculino tradicional. Podemos ver algo que pasó hace unos días atrás, donde, liderado por Chile, se empieza a generar un encuentro para impulsar a los países a un compromiso renovado, potente, con relación al cambio climático. Durante las primeras semanas de diciembre de 2020, la prensa dio a conocer la presión que el presidente de Estados Unidos ejerció sobre los encargados de aprobar el uso de alguna vacuna en ese país. Él quería ganar votos con esa aprobación anticipada, para poder permanecer en el poder. Carlos Guida dice que, si no se incorpora la perspectiva de género y la crítica al sistema económico actual, será más complejo trabajar sobre el cambio climático. Estamos convencidos, y algunas convencidas, de que si no se incorpora la perspectiva de género, podríamos decir que va a ser mucho más complejo de entender no solo los aspectos del cambio climático, sino muchos de los otros aspectos que, como la pandemia, lo están develando. El aumento de la violencia contra las mujeres se ha incrementado de manera exponencial. Bueno, ¿ustedes creen que los efectos del cambio climático son iguales para mujeres que para hombres? También saliendo de la lógica binaria de hombres-mujeres, pensando en todas las dimensiones del género. ¿Es para todas, para todos, para todos igual? Bueno, la cumbre sobre la ambición climática finalizó con ambiciosos compromisos y planes específicos. Y es interesante ver cómo muchos de estos discursos hoy toman fuerza, y hace 30 años cuando los planteábamos, ya se mostraba lo que implicaba este modelo de desarrollo. Generar poca basura, reciclar, reforestar, disminuir nuestra huella de carbono. Estas son algunas acciones que podemos realizar desde lo personal. Sin embargo, las mayores emisiones contaminantes provienen de empresas petroleras dirigidas por hombres con identidades hegemónicas y que no muestran interés en el cuidado del medio ambiente. Así lo expone un reportaje referido por el Dr. Guida. Un estudio de The Guardian de hace unos meses atrás develaba cuáles han sido las firmas que de los años 60 hasta ahora de la industria petrolera, que es la principal fuente de contaminación a nivel mundial, estaba destruyendo el planeta. Y en ese estudio aparecen
las empresas petroleras, que en general uno no tiene acceso a los nombres en su conjunto, pero vamos a ver de que son países de diferentes lugares del mundo donde se extrae petróleo, se produce, se consume, y muestran cómo la contaminación ha aumentado y se ha incrementado a niveles ya mucho más que alarmantes. Muy probablemente quienes gerencian estas industrias petroleras sean mayoritariamente hombres, y también hay hombres que se oponen a esto y develan, denuncian, etc. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado muchas veces es una imagen estereotipada de, digamos, los hombres destructores y las mujeres víctimas. Es verdad que las mujeres pagan mucho más alto el costo de lo que implica este modelo de desarrollo, y sobre todo en los países menos desarrollados. Y es verdad que son los hombres quienes dirigen las grandes empresas, pero forman parte de una imagen, de un imaginario, de una ideología de trabajar con las reglas del mercado. En 2020, durante los incendios en la selva del Amazonas, el presidente de Brasil negó la existencia de fuego en la zona y demoró las acciones para controlarlo. Desde su llegada al poder, anunció que sacaría a Brasil del Acuerdo de París sobre el cambio climático y no protegería ni 1 milímetro de la Amazonia que se pueda explotar. El Dr. Guida hace notar el contraste de esa narrativa con otras menos autoritarias y machistas. Países como Brasil, como Estados Unidos, a partir de ideas extremadamente anticientíficas, por llamarlo de alguna manera, y con personalidades autoritarias, han impedido, han negado las situaciones por las que se está atravesando. También hay hombres que manejan el poder y que han vivido esta situación y creo que han tenido un aprendizaje. Miremos la actitud de Angela Merkel con relación a las fiestas. Es bien diferente en otros países que están tan interesados en vender a como dé lugar, como si se terminara el mundo mañana. Bueno, entonces la pandemia de alguna manera coloca un escenario de aspectos que están vinculados con el cambio climático. Y como dice el secretario general de la ONU, ante el cambio climático no hay vacuna. Entonces tiene que ver con nuestra actitud, que no es simplemente el reciclar, que no es simplemente el marchar, sino que implica incidir en las políticas sociales, en las políticas de Estado, en que la academia se involucre realmente y que pensemos con una mirada de equidad solidaria y en este caso que estamos hablando, de igualdad de género. Cada grado de subida de temperatura que logremos reducir evitará a su vez una enorme cantidad de sufrimiento humano. Para el periodista y experto en cambio climático David Wallace Wells, es importante entender que el aumento de la temperatura depende de nosotros, de las acciones que tomemos en lo personal y en lo colectivo, porque las emisiones de carbono provocadas por la humanidad siguen siendo el factor principal del cambio climático. Él se muestra objetivo y dice que el aumento de la temperatura del planeta es inevitable. Sin embargo, es necesario actuar para reducir los efectos que experimentará la humanidad. Los gobiernos tienen un papel fundamental en la toma de decisiones para reducir las grandes cantidades de carbono que emiten las industrias. Pero hasta hoy, es todo un reto convencer a presidentes como Trump y Bolsonaro de que el cambio climático sí existe y tiene efectos graves. Por eso, para el Dr. Carlos Guida, es necesario incorporar la perspectiva de género, que desde el feminismo y las masculinidades surja el análisis, la reflexión y el conocimiento que contribuye a disminuir uno de los grandes problemas de la humanidad. Únete al Simposio Global Ubuntu. Soy porque tú eres. Y escucha completa la presentación virtual Cambio climático, pandemia y masculinidades. Interacciones en un clima de cambios. Entra a las redes sociales de Men Engage América Latina, de Cómplices por la Igualdad y a nuestra página web
cómplices.org.mx. ¿Tienes comentarios? Escríbenos por WhatsApp o mándanos un mensaje de voz al 5512 33 29 15. 5512 33 29 15. También búscanos en Twitter como @losdel21, @losdel21. En Facebook y YouTube, Los del 21. Los del 21. Rutas para la paz. Hombres en movimiento. Los del 21. Realización: Hugo Enrique Sánchez. En las redes sociales y webmaster: Roberto Hernández. Producción: Pita Cortés.